El Mester de Clerecía. El Mester de Clerecía es la literatura medieval compuesta por clérigos, es decir, hombres instruidos y no necesariamente sacerdotes que poseían unos conocimientos superiores a los del trivium o triviales, la enseñanza elemental de la época. Los principales autores eran Gonzalo de Berceo, que fue el primer poeta en español del que se conoce su nombre y del que se sabe a ciencia cierta que existió. Nació a finales del siglo XII, en la comarca de Calahorra. Estudió en San Milán de Cogolla, en cuya biblioteca se encontraron las glosas que durante mucho tiempo fueron consideradas como el origen del español. Debió morir alrededor de 1270. Otro muy importante fue Juan Ruiz Arcipreste de Hita. Este se supone que nació en Alcalá de Henares hacia finales del siglo XIII, y poco más se sabe de su vida. Cualquier apunte que se haga en su suposición fue que estudió en Toledo, que escribió obras y obras, y que probablemente, por el conocimiento del que hace gala, pudo tener una vida licenciosa. Ha pasado a la posteridad por el libro de Buen Amor. Características del Mester de Clerecía. La rima es un aspecto importante de las creaciones de los clérigos medievales, pues escriben en verso. Usan versos alejandrinos con rima consonante. La estrofa usada se llama cuaderna vía. El lenguaje literario es muy culto, ya que se introducen muchos recursos, tanto sintácticos como léxicos, algunos bastante complejos, como son los simbolismos, las metáforas o las alegorías. Los protagonistas de sus obras se vuelven más religiosos. Las obras son siempre escritas y se leen, no se recitan como en los juglares. Ya no son los juglares los encargados de recitar tras recopilar historias del imaginario colectivo y la tradición oral. Son los clérigos los que escriben y leen. Los autores de la obra muestran un gran respeto por los libros en que se basan para la redacción. Entre los juglares no era importante el autor o la persona que recababa y recitaba la información. Ahora el escritor goza de importancia y presencia. Mester de juglaría. Se llama mester de juglaría el conjunto de la poesía épica o lírica de carácter popular difundida durante la Edad Media por los juglares, que eran quienes la cantaban o recitaban para el recreo de nobles, reyes y público en general. En castellano se menciona por primera vez la palabra juglar en el 1116, época en que aparecen los juglares en León. Según Ramón Menéndez Pidal, en su estudio Poesía juglaresca y orígenes de las literaturas románticas, Madrid 1957, la palabra juglar proviene del latín joculator, que significa bromista u hombre de chanzas. Por su parte, la palabra mester viene de la palabra menester, a su vez del vocablo latín ministerium, que significa ministerio y a su vez oficio. Había dos tipos, los juglares épicos que recitaban poesía narrativa y los juglares líricos, que se dedicaban a cultivar la poesía sentimental y a difundir composiciones poéticas como serranillas, coplas, poemas compuestos por trovadores, etc. En la primera edad del siglo X, XI, XII y XIII eran más numerosos los primeros. A partir de la segunda mitad del siglo XIII y XIV dominan más los líricos. Las semejanzas de estos dos estilos de literatura son que los dos utilizan un lenguaje vulgar o romance. Los dos se dirigen como público, al pueblo. La forma de divulgación es que la poesía escrita se divulga por medio de lectura o recitación ante el público, y los dos son de género narrativo o épico en verso. Diferencia entre el mester de juglaría y el mester de clerecía. Se diferenciaban en muchas más cosas, como que el mester de juglaría comenzó antes que el mester de clerecía. Aunque los dos se narraban en el siglo XIII, el mester de juglaría comenzó en los siglos XI y XII, y en el de clerecía en el siglo XIII. El mester de juglaría es el oficio que tenían los juglares en la Edad Media. Recorrían pueblos y ciudades cantando las canciones de gestas
realizadas por los héroes locales que luchaban contra los enemigos de los reinos, que eran analfabetos. A diferencia, el mester de clerecía, compuesto por los clérigos, que eran trabajadores de los monasterios, que eran cultos. Los temas también son diferentes. El mester de clerecía tenía un tema que era el religioso, con autores conocidos como Gonzalo de Berceo. El mester de juglaría solía tratarse de hazañas de héroes y con autores desconocidos. Por otro lado, la métrica también era diferente. El mester de clerecía era regular, con versos alejandrinos y rima consonante, y la estrofa era cuadernavía. El mester de juglaría de 14 a 16 sílabas con rima sonante y tiene una estrofa épica.